El Señor les continúe bendiciendo en gran manera, mis hermanos, quien les saluda en esta tarde, su hermana en Cristo, María Ángela Gómez. Y hoy quiero invitarlos a que podamos compartir en la palabra del Señor una porción contenida en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él ministrando nuestras vidas en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, cuán hermoso el amor expresado en esta porción bíblica, que podemos definir como incomparable, inmesurable, inmerecido, incomprensible. De hecho, el amor del Señor expresado en esta porción bíblica podemos catalogarlo o considerarlo como indescriptible. Es un amor que definitivamente no podríamos describir en palabras, ¿verdad? Ahora bien, mis hermanos, les pregunto, ¿cuántos mensajes hemos escuchado acerca de esta misma porción bíblica, Juan 3:16? Mensajes que expresan la fuente inagotable del amor de Dios que se manifiesta por medio de esta palabra contenida en el Evangelio de San Juan. Palabra que es viva, palabra que nos sigue llenando cada vez que el Espíritu Santo nos ministra en un mensaje por medio de esta porción de las Sagradas Escrituras. Y antes de continuar, quiero compartirles el testimonio de una hermana en Cristo, una hermana de la fe, a quien tenemos la bendición de conocer de hace unos años. Y pudimos escuchar de ella un maravilloso testimonio, o el maravilloso testimonio de su conversión al Señor. Y ella testifica, mis hermanos, con gozo en su corazón, con ese amor del Señor que se puede ver reflejado a través de su testimonio cada vez que ella lo comparte, cada vez que el Espíritu Santo edifica y ministra a las vidas por medio del testimonio de esta hermana. Y ella nos compartía en una ocasión que de edad de 17 años, cuando ella aún no conocía a nuestro Señor Jesucristo, ella asistió a un servicio evangelístico en la congregación de la cual actualmente somos miembros. Y ella dice que cuando fue ubicada en el puesto, allá en el templo, ¿verdad?, donde ella iba a estar sentada para escuchar el servicio, para escuchar el mensaje que el Señor iba a hablar a las vidas en ese día, ella únicamente fue impactada por un cuadro que estaba colocado en aquel lugar, específicamente al fondo del altar. Ella dice que era un cuadro inmenso, un cuadro físicamente hablando con medidas proporcionales considerables, que abarcaba prácticamente la anchura del altar, pero más que inmenso físicamente, mis hermanos, era inmenso en lo que este cuadro contenía, y era que en este cuadro estaba plasmada esta porción de las Sagradas Escrituras, precisamente Juan 3:16. Y fue en ese momento que ella pudo sentarse y observar este cuadro, cuando ella fue impactada por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que ella testifica, mis hermanos, que ella no recuerda, específicamente no recuerda que predicó aquel hermano, aquel evangelista en aquel domingo, porque todo el servicio ella lo pasó estando impactada por esa palabra que había leído de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ella dice que únicamente
preguntas venían a su mente como: de tal manera tú me amaste, así tú me amaste, con ese amor tú me amaste. Dice que estas preguntas no dejaban de invadir su mente, no dejaron de invadir su mente durante toda la prédica en este servicio, al punto que al terminar el evangelista de predicar, ella sintió cómo fue levantada de su asiento, mis hermanos, por el poder del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que le había predicado a través de esta palabra, a través de esta porción bíblica, expresada o reflejada en este cuadro. Ese mismo poder la levantó de su asiento y dice que solo recuerda cuando ya estaba enfrente con un corazón ansioso y hambriento y dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo, a entregarle su vida, a recibirlo como su único y suficiente Salvador, a aceptar ese amor que fue tal que se entregó para darle vida a ella, para salvarla a ella, para darle la vida eterna, mis hermanos. Yo realmente quedé impresionada la primera vez que pude escuchar este testimonio de la boca de mi hermana en la fe. Y de verdad que es de lo que vengo a hablarles en esta tarde. En esta porción tan hermosa, que además podemos ver como Juan 3:16, y sabemos que toda la palabra del Señor es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo, pero específicamente en este texto que he tomado como base del mensaje en esta tarde, podemos ver cómo esta porción bíblica predica por sí sola, habla por sí sola, ella misma da testimonio de sí por el poder del Espíritu Santo, mediante la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esta porción tan hermosa, quiero destacar dos grandes y principales problemas del hombre y la humanidad con su Creador. El primero de estos problemas fue la caída del hombre y seguida, consiguientemente, por la pérdida de la vida eterna como regalo otorgado por nuestro Creador. En este sentido, mis hermanos, yo le pregunto, ¿usted se ha preguntado por qué Juan 3:16 textualmente dice para que todo aquel que en él cree no se pierda? Mis hermanos, las Sagradas Escrituras en Romanos 3:23 nos dicen: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, privados, separados de algo, que es lo que entendemos por la definición de esta palabra destituidos. Y ese algo era nada más y nada menos que de la gloria de Dios, de la gloria de nuestro Creador, de nuestro Padre. Una gloria otorgada allá en el Edén, cuando comenzó a escribirse nuestra historia con el primer hombre y la primera mujer, para que una gloria que había sido otorgada para que toda nuestra descendencia estuviera llena de su gloria, sin pecado ni muerte. Pero el hombre perdió toda esa gloria que le había sido otorgada por el Creador allá en los inicios de la humanidad, tan solo por desobedecer algo tan simple y tan sencillo que el Padre, que el Creador les había pedido, como lo era el hecho de que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal. Algo tan simple, mis hermanos, podemos asumir por las Sagradas Escrituras, y ni siquiera asumir. La palabra es clara en el Génesis cuando dice, cuando el Señor claramente les dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles, de todo árbol pueden comer, excepto del árbol del bien y del mal. O sea que la palabra nos deja en contexto que había otros árboles en el huerto del Edén, de los cuales ellos podían alimentarse, saciarse, y era algo tan simple que su Creador les había pedido, como lo era el que obedecieran ese mandato sencillo de no probar específicamente de ese árbol. Pero lastimosamente el hombre dio paso a la desobediencia y, comiendo de este árbol del bien y del mal,
desobedecieron a la voz, al mandato de su Creador. Y a partir de ese momento de desobediencia, como lo reza Romanos 3:23, todos fuimos destituidos de la gloria de nuestro Creador, de la gloria de Dios. Es decir, debido a que Adán y Eva desobedecieron comiendo del fruto del árbol del bien y del mal, Dios los expulsó del Edén, fueron exiliados del huerto del Edén y su condición física cambió para siempre como resultado de la desobediencia. Y tal como Dios se los había advertido, se volvieron seres mortales, tanto ellos como sus hijos, su descendencia, de la cual hoy somos parte. Experimentaríamos enfermedades, dolor y la muerte física. Y debido a esa desobediencia también sufrieron la muerte espiritual, que significó que ni ellos ni su descendencia, de la que somos parte usted y yo, volveríamos a caminar al lado de nuestro Creador, ni tendríamos posibilidad alguna de verle cara a cara un día, lo cual dio paso a la caída del hombre. Por ello la humanidad fue separada de la presencia de Dios, tanto física como espiritualmente. Pero qué maravilloso es saber que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La palabra es tan clara al darnos esa grande y hermosa solución. Solo hay que creer. Es la solución para ser restituidos de esa gloria de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que estábamos perdidos, que a causa de la desobediencia entró la muerte, entró el pecado y con ella la muerte. Y fuimos destituidos de una gloria tan grande, ¿verdad? Y dice esa misma porción de las Sagradas Escrituras, que no solo que al rescatarnos el Señor nos daría vida eterna, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y es que no solamente caímos a causa de nuestra desobediencia, sino que perdimos la vida eterna, quedando eternamente separados de Dios y condenados por nuestros delitos y pecados, sin posibilidad alguna, como les mencionaba, de ver un día cara a cara a nuestro Creador y gozar de una vida a su lado por la eternidad. Mis hermanos, la Biblia nos dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y podemos mencionar o podemos hablar de dos tipos de camino. Uno de ellos, o el primero de ellos, un camino sin Dios, donde el hombre se basa en su propio razonamiento, que fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Ellos, a pesar de tener una orden, un mandato, una petición tan clara y sencilla de su Creador, ellos no vieron mal en lo que iban a hacer. Ellos se dejaron llevar por su propio razonamiento. Y otro camino que podemos citar o mencionar es un camino sin la guianza del Espíritu Santo, refiriéndonos al hombre que ha creído en el Señor Jesucristo, pero aún así se apoya en su propia prudencia y en sus propios conocimientos. La caída del hombre, basado en su propia prudencia y razonamiento, al creer que lo que estaba haciendo estaba bien, no tendría nada de malo, produjo la catástrofe más grande de la humanidad, al ser destituidos de la gloria de Dios, perdiendo una vida eterna con su Creador como consecuencia de ello. Ellos, a pesar de que el Creador les había dado un mandato tan claro y un mandato que los conduciría a esa gloria o en esa gloria que ya el Señor había determinado para ellos y para toda su descendencia, ellos decidieron, más allá de eso, apoyarse en su propio razonamiento y aún
y aún sufrimos y vemos las consecuencias de esta decisión que fue tomada ya en el Edén cuando comenzó nuestra historia. Y podemos mencionar muchas de estas consecuencias hasta el día de hoy. No dejamos de escuchar noticias sobre guerras, conflictos, pestes, hambruna, y eso por nombrar solo algunas. Pero qué maravilloso es saber, y gloria al Señor, aleluya, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ha sido tan bueno con toda la humanidad que a pesar de haber dado paso a la desobediencia por basarnos en nuestros propios razonamientos humanos, Él nos dio la gran solución. Mis hermanos, dos grandes problemas, pero una majestuosa y hermosa solución que no es otra que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Solo debes creer y recibirlo en tu corazón. Gloria al Señor, aleluya. Por eso en esta hora yo te invito que si no has tomado la decisión de reconocer que necesitas un Salvador, de reconocer que necesitas volver a encontrarte con tu Creador, necesitas quitar ese abismo que te separa de tu Padre Celestial, del Padre que te creó, y le pidas perdón por tus pecados y le digas al Señor Jesucristo que entre a morar en tu vida y en tu corazón, que lo aceptas y lo recibes como tu único y suficiente Salvador. Y puedes vivir desde ya de esa vida eterna que Él desde siempre pensó para ti y para mí. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Amén y amén.